Mover el cuerpo, claro que sí, moviendo las piernas para mover los intestinos y así tener una buena digestión. Pero ¿de dónde vienen las malas digestiones? Esa digestión pesada, incluso comiendo poco. ¿Será por las bacterias? Porque en Internet y las redes sociales no deja de hablarse de eso, del famoso SIBO o exceso de bacterias en el intestino delgado. Y nos lo van a aclarar el doctor Gonzalo Guerra y Beatriz Robles, porque hablar de bacterias, de la microbiota, es hablar siempre del intestino grueso y no del intestino delgado. Gonzalo. ¿Qué tal, Jero? Bueno, así es, más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque de los más de 100.000 millones de bacterias que tenemos en el intestino, en el tubo digestivo, el 95% de esas bacterias están en el intestino grueso, en el colon. Mientras que en el intestino delgado, en ese tubillo que tenemos más finito de 6 metros de largo, no hacen falta esas bacterias, porque aquí, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que los alimentos se van a absorber, se van a digerir, y ahí vamos a tener jugos pancreáticos, ácidos biliares, jugo gástrico, y todo esto hace que sea un terreno poco agradable para que vivan las bacterias. Por tanto, en la parte del intestino delgado debe haber muchísimas menos bacterias en condiciones normales que en el colon, y cuando no es así, algo no debe ir. Y si por el contrario tuviéramos un exceso de bacterias, ¿en qué lo notaríamos? Pues ahí está el problema, la mayoría de las personas no deberían notar nada. En nuestra vida diaria se producen desequilibrios en esa microbiota, que hay a veces más bacterias donde no deberían estar, que se autorregulan. Se arregla solo el problema y nosotros no notamos. Ahora bien, hay pacientes que sí, que efectivamente empiezan con síntomas pues, de hinchazón, diarreas, cambios en el ritmo intestinal, cansancio, distintos síntomas que a veces efectivamente se deben a que existe este sobrecrecimiento, este exceso de bacterias donde no deberían estar, pero otras veces no tiene nada que ver con eso. Y precisamente por ese estorbo en la digestión se puede producir una mala absorción de hidratos de carbono, de proteínas, de grasas, incluso a medio plazo un déficit de determinados nutrientes, por ejemplo de vitamina B12 o de las vitaminas liposolubles, la A, la D, la E, la K, incluso de minerales como el calcio. Pero ojo, porque ni todo el SIBO produce este tipo de déficit, ni este déficit tiene siempre como origen un SIBO, y además todos estos síntomas de los que hemos hablado no siempre tienen relación con la alimentación. Pero siempre se dice que hay que cuidar la alimentación para tener buenas bacterias en el colon, que es el intestino grueso. ¿No vale igual, Beatriz, para el intestino delgado? La alimentación es una condición necesaria, pero no suficiente. Vale para tener una microbiota equilibrada, de calidad, en el intestino delgado, en el intestino grueso, que es donde está el grueso de la microbiota, como hemos dicho, pero también tenemos que poner atención en nuestros hábitos saludables. En cuanto a la alimentación, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues una pauta más o menos sencilla es quitarnos los ultraprocesados, como estos que tenemos aquí, porque ¿qué nos van a aportar? Azúcares simples, sal añadida, un montón de edulcorantes para hacerlo dulce como la sucralosa, grasas saturadas, y al final todo esto sí que está probado que desequilibra nuestra microbiota y altera nuestra salud. Y si la persona cuida su alimentación, como dice Beatriz, pero tiene malas digestiones, ¿cómo puede saber si es un problema de bacterias en el intestino? Si es el llamado SIBO, Gonzalo. Pues aunque pueda parecer de perogrullo, lo que tiene que hacer es ir al médico. Porque, mira, el otro día comentaba yo con un colaborador mío que hace 5 años, cuando tú pedías un test de sobrecrecimiento bacteriano, nadie sabía lo que estabas pidiendo y los pacientes no lo conocían. Y ahora hemos ido a la inversa. Ahora viene el paciente a la consulta y dice que cree tener un SIBO porque se lo ha dicho su cuñada o su primo o su vecino del quinto. Entonces, no siempre estos síntomas que hemos descrito son porque tengamos un sobrecrecimiento bacteriano. Hay que consultar, hay que buscar la causa, que hay muchas otras. Y si realmente comprobamos que existe ese desequilibrio, ese exceso de bacterias en el intestino delgado, entonces sí, habrá que tratarlo, claro. ¿Y por qué la tripa hinchada, los gases, es el síntoma habitual cuando hay ese problema con las bacterias? Bueno, porque las bacterias, cuando hacen su función, que es fermentar el almidón y ciertos alimentos, que están ricos en verduras, en frutas, etcétera, va a producir gases. Eso es una cuestión normal y debe ocurrir así. Cuando tenemos un desequilibrio en esa población bacteriana o cuando se encuentra en un sitio donde no debería estar, como es el intestino delgado, pues esos azúcares, esa fibra soluble que está en los vegetales, va a producir un exceso de gas y, por tanto, síntomas para el paciente, claro.
Y cuando hay diagnosticado médicamente un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, a veces lo que se prescribe como tratamiento es una dieta que elimina los azúcares, elimina la fibra. ¿Para qué? Pues precisamente para que estas bacterias no tengan alimento, no puedan crecer, no puedan multiplicarse, pero es una dieta muy restrictiva. ¿Qué vamos a quitar en esta dieta? Frutas y verduras por su fructosa, los lácteos, la leche por su lactosa, las legumbres por su azúcar principal, por la galactosa, y, por supuesto, toda la fibra y todos esos compuestos bioactivos que están asociados a los alimentos vegetales. Además, no hay una evidencia científica muy sólida de la eficacia de esta dieta cuando hay un SIBO diagnosticado. Puede ser también perjudicial para la salud. Estamos viendo que quitamos muchos alimentos que consideramos saludables. Por eso no se debe mantener mucho tiempo, sino simplemente aplicar como un tratamiento médico dietético en este caso, y además nunca hacerlo por nuestra cuenta, siempre guiados por un profesional de la salud. Eso sin duda, perjudicial sin duda tiene que ser, porque siempre en Saber Vivir decimos que tenemos que cuidar la microbiota consumiendo muchos vegetales, mucha fibra y los lácteos fermentados que nos dan esas bacterias vivas que son bacterias de buena salud. Bueno, así es, todos los productos que derivan de la leche llevan bifidobacterias, llevan al final microbiota, son elementos vivos que van a ayudar a regenerar esa flora bacteriana, esa microbiota que tenemos. Se llaman probióticos porque están a favor de la vida. Eso es muy importante para mantener nuestra microbiota y para repoblarla cuando se ve alterada por algún motivo. Eso lo vamos a encontrar en este tipo de productos. Y tan interesantes como los probióticos serían los prebióticos, que nos suenan menos, pero no es más que el alimento de esas bacterias, de esa microbiota intestinal, y que generalmente asociamos con la fibra. En la pectina de la manzana, los betaglucanos de la avena, la inulina de la cebolla, la lignina de la lechuga, los mucílagos del calabacín o incluso el almidón resistente que aparece cuando, por ejemplo, cocemos y enfriamos la patata. Eso sí que es buen alimento para nuestras buenas bacterias. Bueno, pues con esos alimentos tan saludables, seguro que tenemos bien contentas a las bacterias amigas que estarán bien alimentadas y además donde deben estar, Gonzalo, que es en el colon. Bueno, así es, pero igual que hemos hablado de los probióticos que nos traen las bacterias, los prebióticos que nos alimentan a esas bacterias, también tenemos que evitar los tóxicos que lo que hacen es cargarse esa microbiota, que agreden a esas bacterias, ¿no? Hay que evitar el exceso de alcohol, el tabaco, el exceso de bebidas oxidativas y, por supuesto, el estrés. Un nivel elevado de estrés va a deteriorar la calidad de nuestra microbiota. Eso hay que intentar controlarlo, aunque no siempre sea sencillo. Y si es bueno para la salud, pues nos gusta, cómo no, en Saber Vivir. Gracias, Gonzalo, y gracias, Beatriz, por acompañarnos. Gracias, Jero. Gracias.